En este vídeo crearemos un ejemplo de pregunta del tipo respuestas anidadas. Para acceder al banco de preguntas seleccionaremos en el menú de acciones Aún más y Banco de preguntas. Tras seleccionar la categoría pulsaremos en Crear una nueva pregunta y Respuestas anidadas. Este es un tipo de pregunta flexible que permite integrar preguntas de tipo respuesta corta, numérica, de opción múltiple o de respuesta múltiple. Indicaremos el nombre y enunciado de la pregunta. En el mismo escribiremos hasta llegar al lugar donde el estudiante tendrá que interaccionar. Llegados a ese punto, deberemos utilizar una sintaxis específica que veremos a continuación. Todo tipo de pregunta, ya sea de respuesta corta, numérica o de opción o respuesta múltiple, irá siempre encerrada entre llaves. Dentro de ellas podremos indicar en primer lugar la puntuación, siendo este campo opcional. A continuación indicaremos el tipo de pregunta que queremos crear, delimitado por el signo de puntuación de los 2 puntos. De respuesta corta. Numérica. De opción múltiple, es decir, solo una respuesta puede seleccionarse. O de respuesta múltiple, es decir, es posible seleccionar más de una respuesta. Las distintas respuestas posibles, a excepción de la primera, se separarán mediante el símbolo de la tilde. Las correctas, además, irán precedidas por el signo igual. Opcionalmente, podemos añadir mensajes de retroalimentación a las distintas respuestas, precedidos por el símbolo almohadilla, los cuales serán mostrados al alumno si escribe o selecciona la respuesta en cuestión. Podemos añadir una respuesta que se encargue de capturar todas las erróneas y mostrar así una retroalimentación del tipo equivocada, inténtelo de nuevo. Para hacerlo, insertaremos un asterisco como una de las posibles respuestas, seguido del mensaje de retroalimentación deseado. Si queremos que una pregunta de tipo respuesta corta sea más restrictiva y distinga entre mayúsculas y minúsculas, cambiaremos el tipo por. De este modo, si la respuesta correcta fuese no se daría por buena la respuesta. Además, podremos utilizar el asterisco como comodín en las respuestas. Así, por ejemplo, si definimos la respuesta correcta como las respuestas serían todas consideradas correctas. Podremos, de manera opcional, definir la tolerancia admitida en las respuestas numéricas, añadiéndola tras la respuesta en cuestión precedida de 2 puntos. De este modo, si la respuesta fuese se admitirían como válidas también. En las preguntas de tipo opción múltiple, las posibles respuestas se mostrarán en una lista desplegable. Dependiendo de los valores elegidos, se mostrarán en una lista horizontal o vertical. En el caso de las de respuesta múltiple, en las que más de una respuesta puede ser seleccionada, podremos elegir igualmente el formato horizontal o vertical. Podremos asignar un porcentaje de puntuación a las respuestas, incluso negativo, para penalizar las incorrectas. La retroalimentación general es información que podemos facilitar al estudiante y que le será mostrada en la revisión del examen. Pulsando el botón de codificar y verificar el enunciado de la pregunta, podremos comprobar la sintaxis de nuestra pregunta. La página se refrescará, apareciendo un apartado por cada pregunta que hayamos escrito en el que podremos revisar la misma. En el apartado Múltiples intentos se define la penalización por cada intento incorrecto. Cada intento fallido acumulará una puntuación negativa que se restará a la puntuación total de la pregunta. Esta opción se empleará solo si en el examen permitimos más de un intento por pregunta. Los cuadros de texto siguientes corresponden a las pistas. Además de añadir información en dichas pistas, podremos ayudar al estudiante borrando las respuestas incorrectas o mostrando el número de respuestas correctas. El número de pistas facilitadas definirá el número de reintentos permitidos. Por ejemplo, si creamos 3 pistas, el estudiante tendrá 3 reintentos para resolver la pregunta y se le aplicará en ellos la penalización escogida anteriormente. Una vez guardemos la pregunta, podremos previsualizarla y comprobar su correcto funcionamiento. Para facilitar la creación de preguntas anidadas, podremos, en lugar de escribir el código directamente, utilizar el editor integrado, pulsando en el botón correspondiente.
Si nuestra instalación de Moodle no cuenta con dicho editor, contamos con uno gratuito en la web. Cualquiera que sea el que utilicemos, lo interesante es que podremos configurar nuestra pregunta de forma visual, en lugar de escribir el código. Podremos partir de cero o seleccionar elementos en un texto ya creado. Cuando pulsemos el botón Insertar, se generará el código correspondiente, el cual podremos copiar y pegar en Moodle y utilizarlo directamente o modificar lo que necesitemos.